Los mayas construyeron grandes ciudades en las selvas de Mesoamérica. Estas ciudades eran maravillas de la arquitectura y la ingeniería, mostrando el ingenio y la creatividad de la civilización maya. Ubicadas entre el denso follaje, estos centros urbanos eran vibrantes núcleos de actividad y cultura. Estas ciudades no eran solo lugares para vivir, eran centros bulliciosos donde la gente realizaba diversas actividades diarias, desde comerciar bienes en los mercados hasta participar en ceremonias religiosas. Las calles estaban llenas de los sonidos del comercio, las conversaciones y las celebraciones. Eran centros de conocimiento y poder. Los centros de las ciudades estaban adornados con grandes palacios donde residían los gobernantes y los nobles, y donde los eruditos se reunían para discutir sobre astronomía, matemáticas y otras ciencias. Estos eran lugares donde se tomaban decisiones que moldeaban el futuro de la civilización. Imponentes pirámides se elevaban sobre el dosel de la selva. Estas estructuras monumentales no eran solo hazañas arquitectónicas, sino que también tenían un profundo significado espiritual. Fueron diseñadas para conectar el cielo y la tierra, sirviendo como un puente entre el mundo mortal y lo divino. Estas pirámides servían como templos y tumbas para la élite. Dentro de sus cámaras, los restos de reyes y sumos sacerdotes eran enterrados, rodeados de tesoros y ofrendas, destinadas a acompañarlos en el más allá. Los templos en la cima de las pirámides eran lugares de culto y rituales. Los mayas también construyeron elaborados palacios, canchas de juego de pelota y observatorios. Estas estructuras no eran solo funcionales, sino también simbólicas, representando el poder y la sofisticación de los mayas. Las canchas de juego de pelota eran lugares para el juego de pelota mesoamericano, un deporte con significado ritual y político. Estas estructuras estaban decoradas con intrincados tallados y pinturas. Las paredes y fachadas estaban adornadas con representaciones detalladas de dioses, gobernantes y criaturas míticas, que contaban historias de la creación, la conquista y el cosmos. Estas obras de arte no eran solo decorativas, sino que también transmitían importantes narrativas culturales. Contaban historias de dioses, gobernantes y criaturas míticas. Cada talla y pintura era una pieza de un tapiz más grande que ilustraba la rica mitología e historia de los mayas. Estas historias se transmitían de generación en generación, preservando el legado de sus antepasados. Los mayas eran hábiles matemáticos y astrónomos. Observaban meticulosamente las estrellas y los planetas, desarrollando complejos calendarios y cartas astronómicas. Su comprensión de los movimientos celestes no tenía paralelo, lo que les permitía predecir eclipses solares y lunares con notable precisión. Desarrollaron un sofisticado sistema de escritura. Este sistema de escritura, conocido como jeroglíficos, se utilizaba para registrar eventos históricos, textos religiosos y registros administrativos. Era una herramienta crucial para la comunicación y la documentación en la sociedad maya. Este sistema utilizaba glifos para representar palabras y sonidos. Cada glifo era un símbolo que transmitía significados específicos, y cuando se combinaban, formaban narrativas y registros complejos. La capacidad de leer y escribir estos glifos era una habilidad reservada para la élite y los escribas. Los mayas usaban sus conocimientos para seguir los movimientos de las estrellas. Construyeron observatorios para estudiar el cielo nocturno, y sus observaciones eran parte integral de sus calendarios agrícolas y ceremoniales. La alineación de sus estructuras con los eventos celestes refleja su profunda conexión con el cosmos. Crearon calendarios precisos y predijeron eclipses. El sistema de calendario maya era muy avanzado, y constaba de múltiples ciclos que se entrelazaban para rastrear el tiempo con precisión. Esto les permitía planificar las actividades agrícolas y las festividades religiosas con gran exactitud. Su comprensión de las matemáticas y la astronomía estaba muy adelantada a su tiempo. Desarrollaron el concepto de cero y utilizaron técnicas matemáticas avanzadas para resolver problemas complejos. Sus logros en estos campos fueron fundamentales para sus avances arquitectónicos y científicos. Los mayas también eran hábiles agricultores. Cultivaban la tierra con gran cuidado, utilizando técnicas que maximizaban la productividad de sus cultivos. Sus prácticas agrícolas eran sostenibles y se adaptaban al entorno desafiante de la selva tropical. Desarrollaron técnicas sofisticadas para cultivar en la selva tropical. Estas incluían terrazas, irrigación y rotación de cultivos, lo que ayudaba a mantener la fertilidad del suelo y a garantizar un suministro estable de alimentos. Su ingenio en la agricultura apoyó el crecimiento de sus ciudades. Cultivaban maíz, frijoles, calabaza y cacao.
El cacao era especialmente importante. No solo era un alimento básico, sino que también tenía un significado cultural y económico. Los granos se usaban como moneda y en el comercio, y la bebida de cacao era un lujo que disfrutaba la élite. Se utilizaba para hacer una bebida amarga que se consumía durante los rituales. Se creía que esta bebida, a menudo mezclada con especias y otros ingredientes, tenía propiedades divinas y era una parte esencial de las ceremonias religiosas y las reuniones sociales. Los mayas comerciaban estos bienes con otras civilizaciones mesoamericanas. Sus redes comerciales se extendían a lo largo y ancho, lo que les permitía intercambiar bienes como jade, obsidiana y textiles. Este comercio facilitó el intercambio cultural y la difusión de ideas. Este comercio trajo riqueza y bienes exóticos a las ciudades mayas. La afluencia de recursos y artículos de lujo contribuyó a la prosperidad y el desarrollo de sus centros urbanos, convirtiéndolos en algunas de las ciudades más avanzadas e influyentes de su tiempo. Tikal fue una de las ciudades más grandes e influyentes de la antigua civilización maya. Ubicada en las profundas selvas de lo que ahora es Guatemala, Tikal se erguía como un faro de destreza arquitectónica y cultural, y de las ciudades mayas más poderosas. Sus imponentes pirámides y extensas plazas eran un testimonio del ingenio y la ambición del pueblo maya. Floreció entre 300 y 900 después de Cristo, un período marcado por avances significativos en astronomía, matemáticas y arte. La ciudad era un centro de actividad, con mercados bulliciosos, grandes ceremonias y una vibrante vida cotidiana. En su apogeo, Tikal albergaba a decenas de miles de personas. La población de la ciudad era diversa, compuesta por agricultores, artesanos, comerciantes y nobles, todos contribuyendo a su dinámica sociedad. La ciudad estaba gobernada por una poderosa dinastía de reyes. Estos gobernantes no solo eran líderes políticos, sino que también eran vistos como intermediarios divinos, que se creía que se comunicaban con los dioses. Estos reyes hicieron la guerra y forjaron alianzas con otras ciudades mayas. A través de matrimonios estratégicos y conquistas militares, expandieron la influencia de Tikal por toda la región. Encargaron la construcción de grandes templos y palacios. Estas estructuras no solo eran lugares de culto, sino también símbolos de la riqueza y el poder de la ciudad. Sus reinados estuvieron marcados tanto por la prosperidad como por la guerra. Si bien la ciudad prosperó económica y culturalmente, también enfrentó constantes amenazas de ciudades rivales y conflictos internos. La gran plaza de Tikal era el corazón de la ciudad. Esta zona central era el escenario de importantes ceremonias, reuniones públicas y actividades de mercado. Estaba rodeada de imponentes estructuras. Estos incluían templos, palacios y edificios administrativos, cada uno desempeñando un papel crucial en la vida cotidiana de la ciudad. El templo del jaguar gigante y el templo de las máscaras son testimonio del poder de Tikal. Estas estructuras icónicas no solo eran maravillas arquitectónicas, sino que también tenían un profundo significado religioso. Estas pirámides servían como tumbas y templos. Eran los lugares de descanso final de la élite de la ciudad, asegurando su viaje al más allá. Sus empinadas escaleras conducían a santuarios en la cima. Desde estas alturas, los sacerdotes realizaban rituales y hacían ofrendas a los dioses. Aquí, los sacerdotes realizaban elaborados rituales. Se creía que estas ceremonias aseguraban el favor de los dioses y la continua prosperidad de la ciudad. Hacían ofrendas para apaciguar a los dioses y asegurar la prosperidad continua de la ciudad. Estas ofrendas iban desde alimentos y bienes hasta, en ocasiones, sacrificios humanos. La influencia de Tikal se extendía mucho más allá de sus muros. El alcance de la ciudad se sentía en todo el mundo maya, impactando el comercio, la política y la cultura. La ciudad controlaba una vasta red de rutas comerciales. Estas rutas conectaban a Tikal con otras ciudades mayas importantes y más allá, facilitando el intercambio de bienes e ideas. Estas rutas traían jade, obsidiana y otros bienes preciosos a Tikal. Los mercados de la ciudad estaban llenos de artículos exóticos, lo que reflejaba sus extensas conexiones comerciales. La riqueza y el poder de la ciudad la convirtieron en una fuerza dominante en el mundo maya. La influencia de Tikal no tenía parangón y su legado perduró durante siglos. Sin embargo, incluso los imperios más poderosos pueden derrumbarse. A pesar de su grandeza, Tikal no fue inmune a las fuerzas del declive. El declive de Tikal fue un proceso lento y complejo.
Factores como los cambios ambientales, el agotamiento de los recursos y los conflictos internos contribuyeron a su eventual caída. Hacia el siglo IX después de Cristo, la civilización maya comenzó a decaer. Un factor que contribuyó a esta decadencia fue el cambio climático. La península de Yucatán, donde se ubicaban muchas ciudades mayas, experimentó una serie de sequías severas. Estas sequías tuvieron un impacto devastador en la agricultura maya. Las cosechas fallaron, lo que condujo a una hambruna generalizada y al malestar social. Las sequías también agotaron los recursos de las ciudades mayas. La competencia por el agua y la tierra fértil se intensificó. Esta competencia condujo a un aumento de las guerras entre ciudades-estado. Los otrora poderosos reinos mayas se vieron debilitados por el conflicto y la inestabilidad. Las sequías fueron un factor importante en la decadencia de la civilización maya. Los mayas se habían enfrentado a desafíos ambientales antes. Habían desarrollado métodos sofisticados para gestionar los recursos hídricos. Sin embargo, la gravedad y la duración de estas sequías resultaron demasiado. Los sistemas agrícolas de los mayas, que dependían de lluvias predecibles, fueron llevados al límite. Además del cambio climático, factores internos también contribuyeron a la decadencia maya. A medida que los recursos escaseaban, la competencia entre las ciudades-estado mayas se intensificó. Las guerras se volvieron más frecuentes y brutales. Estas guerras agotaron los recursos de las ciudades mayas y debilitaron su capacidad para defenderse de las amenazas externas. La inestabilidad política agravó aún más los problemas. A medida que la autoridad de los gobernantes mayas disminuía, también lo hacía la estabilidad de sus reinos. Las disputas sucesorias y las rebeliones internas se hicieron más comunes. Estos conflictos fragmentaron aún más la sociedad maya. Los mayas tenían una larga historia de guerras. Era una parte integral de su cultura y política. Sin embargo, la escala y la intensidad de la guerra aumentaron drásticamente durante el período clásico tardío. Este aumento de las guerras, junto con las tensiones ambientales, resultó ser una combinación fatal. La religión desempeñaba un papel fundamental en la sociedad maya. Los mayas creían que sus gobernantes eran intermediarios divinos. Estos gobernantes se comunicaban con los dioses y aseguraban el bienestar del pueblo. Sin embargo, a medida que las sequías persistían y la guerra se intensificaba, es posible que los mayas empezaran a cuestionar la autoridad de sus gobernantes y el poder de sus dioses. El declive de la civilización maya coincidió con una disminución en la construcción de arquitectura monumental. Este declive sugiere una posible pérdida de fe en el orden tradicional. A medida que el mundo a su alrededor se derrumbaba, es posible que los mayas recurrieran a nuevas prácticas religiosas o perdieran la fe en sus antiguas creencias por completo. Aunque es difícil determinar el papel preciso de la religión en el colapso maya, está claro que la cosmovisión de los mayas se vio sacudida. La incapacidad de sus gobernantes y dioses para prevenir las sequías y la guerra puede haber conducido a una sensación de desilusión y desesperanza. Aunque muchas ciudades mayas en las tierras bajas del sur fueron abandonadas a finales del siglo IX, la historia de los mayas no terminó allí. Las razones del abandono todavía se debaten entre los estudiosos, con teorías que van desde sequías severas hasta la sobrepoblación y la guerra. A pesar de estos desafíos, la civilización maya demostró una notable resistencia. La civilización maya no desapareció por completo. En cambio, se transformó y adaptó, y muchos de sus habitantes migraron a otras regiones. Los descendientes de los mayas continuaron prosperando, preservando su rica herencia cultural y sus tradiciones. En el norte de la península de Yucatán, ciudades mayas como Chichén Itzá continuaron floreciendo durante varios siglos después del colapso de sus contrapartes del sur. Chichén Itzá se convirtió en un importante centro de poder político y económico, conocido por sus impresionantes hazañas arquitectónicas y sus conocimientos astronómicos. Estas ciudades desarrollaron nuevos estilos arquitectónicos y prácticas religiosas, mezclando influencias de diversas culturas con las que interactuaron. Las icónicas pirámides y templos de los mayas son un testimonio de su ingenio y devoción espiritual. Se adaptaron al cambiante paisaje ambiental y político, demostrando su capacidad para innovar y sobrevivir. Los mayas gestionaron ingeniosamente sus recursos naturales,
desarrollando técnicas agrícolas avanzadas para sostener a sus poblaciones. Incluso después de la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI, la cultura maya persistió. La conquista española trajo consigo una agitación significativa, pero los mayas resistieron y encontraron formas de preservar su identidad. Los mayas resistieron el dominio español y preservaron muchos aspectos de su idioma, religión y tradiciones. Se aferraron a sus prácticas culturales, transmitiéndolas de generación en generación, asegurándose de que su herencia no se perdiera. Hoy en día, millones de mayas viven en Centroamérica. Son una parte integral del mosaico cultural de la región, contribuyendo a su diversidad y vitalidad. Los mayas modernos continúan practicando sus artesanías, ceremonias y métodos agrícolas tradicionales. Hablan lenguas mayas y mantienen una fuerte conexión con su herencia ancestral. La preservación de sus lenguas es un aspecto crucial de su identidad, permitiéndoles mantener viva su historia y sus relatos. La historia de los mayas es un recordatorio de que las civilizaciones no son entidades monolíticas. Evolucionan, se adaptan y perduran a través del tiempo, influenciadas por una miríada de factores. El viaje de los mayas es un testimonio de la resistencia humana y del poder perdurable de la cultura. Son complejas y dinámicas, capaces tanto de grandes logros como de colapsos dramáticos. Las ruinas y los artefactos que dejaron atrás ofrecen una visión de su sofisticada sociedad y los desafíos que enfrentaron. La historia de los mayas también destaca la interconexión de los factores ambientales, políticos y sociales en el auge y la caída de las civilizaciones. Su historia sirve como una valiosa lección sobre la importancia de la adaptabilidad y el impacto de las fuerzas externas en las sociedades humanas.